Nos ayuda un amigo de la casa, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, Pablo Oces. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Hola Ramón, muy buenos días, ¿qué tal? Aquí Gusto estamos. saludarte, Muy bien. Pablo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en la noticia y en la introducción tratábamos de establecer ciertas líneas generales respecto de lo que estamos hablando, porque evidentemente que llama mucho la atención y la primera pregunta es a responder si se ha avanzado al punto de predecir un terremoto o, como decía yo al final, esto no es una predicción, sino que simplemente es una probabilidad basado en los estudios más recientes que tienen en Japón. Sí, claramente esa es la pregunta que todos nos hacemos y era bastante comprensible para la ciudadanía en general soñar o pensar que había la capacidad de predecir cuando el primer ministro japonés toma esa decisión. Pero no, la verdad es que aún no tenemos la capacidad de hacer predicciones con sus tres componentes, y esto es muy importante, Ramón, y para todos los que están escuchando, que es en el fondo ser capaz de decir el dónde va a ocurrir, cuál va a ser la magnitud del sismo y el cuándo. Entonces, todavía esas tres componentes no están completas, por lo tanto, acá lo que ocurrió en Japón es una alerta, fue una decisión preventiva de carácter responsable y muy basada, yo pienso, en lo que les pasó en 2011. Sí, yo creo que Japón no está dispuesto a vivir eso de nuevo. Claro, el 2011 estamos hablando de ese evento que fue enorme y que quedó registrado, si no mal recuerdo, Pablo, y tú me corriges, desde que existe la tecnología para medir la magnitud de un terremoto es de los más fuertes que ha ocurrido. No sé si está en la lista 3 o 4 por allí. Sí, sin lugar a dudas, está en el top 10, en el top 5, y nosotros ya tenemos el más grande, y para Japón fue el más fuerte que han experimentado desde que existen tecnologías y registros. Y sumado a, tú muy bien lo decías, los cerca de 20.000 muertos. Sí, Mm, fue tremendo. es una barbaridad lo que les pasó y las pérdidas en infraestructura, en funcionalidad, el riesgo nuclear, no nos olvidemos nunca que hubo muchas consecuencias que hasta el día de hoy están lidiando con ellas. Estamos hablando de más de 10 años después, Japón sigue lidiando con las consecuencias de ese sismo. Entonces, tengo la impresión de que no estaba dispuesto el país a volver a enfrentar una cosa parecida con 0 grado de preparación. Ahora, ¿cuál es lo que se hace la relación y lo que se ha explicado un poco, pensando en eso del 2011, que terminó en ese sismo de 9.1? Es que días antes hubo varias situaciones de movimiento, hubo un enjambre sísmico y fue antecedido por una situación de 7.1. Entonces, la gran pregunta es siempre si un evento como ese es el fin de un ciclo de movimientos o sencillamente es el precursor de algo mayor, como ocurrió en el 2011. Si en el 2011 tuvieron un 7.1 muy similar a lo del jueves y después, días después, vino el megaterremoto, la pregunta es si ese escenario se vuelve a repetir, qué características podrían tener y en el fondo, no sé, pues como de repente una situación difícil de describir porque uno sabe si es un precursor solamente después cuando hay un evento mayor, ¿o no, Pablo? Mira, hay algunos elementos que se pueden ir tomando en cuenta y me voy a tomar unos minutillos para explicarlo bien, donde un precursor corresponde a un sismo de magnitud menor al siguiente. Eso técnicamente. Entonces, lo que han experimentado acá en Japón, que nosotros lo llamamos de alguna forma relativa, no voy a ser purista con los términos, pero parecía un enjambre sísmico, que el enjambre, la diferencia que tiene es que son todos de magnitudes y localización relativamente similar. En este caso, Japón había venido experimentando sismos 5, 5,5, de pronto viene un 7.2, 7.3, entonces
va incrementándose. Y en ese sentido, siempre que el sismo anterior es menor, es un sismo precursor. Dicho esto, lo que pasó acá en la costa japonesa es que ha habido y sigue habiéndolo un conjunto de sismos, pero cuyas magnitudes se fueron incrementando, especialmente con de hace una semana en que el primer ministro decía, sabes que yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque hay un incremento. Nosotros vivimos una situación similar el 2014, si no me equivoco, en Iquique, donde hubo un enjambre sísmico cerca de un mes para desencadenar finalmente un sismo mayor, un terremoto, como lo llamamos culturalmente nosotros. Cosa que de alguna manera también, si hubiéramos tenido los criterios japoneses, habríamos estado anticipando aquello. En términos de, ¿sabes qué? Ojo, todo dice que aquí podría haber algo mayor. Y mientras no se calme esta situación de enjambre o de secuencialidad de los sismos, es prudente mantener una alerta vigente. No sé si logré explicarme de manera clara, Sí, Ramón. se entiende, se entiende, se entiende. El análisis de todos los movimientos, sus magnitudes y la situación si es creciente o no. Lo pregunto también porque leyendo un poco de literatura al respecto, veía que el terremoto de Valdivia, el nuestro, el del 60, Pablo, que es el movimiento más grande registrado en la historia de la humanidad desde que se tienen registro, fue precedido por un terremoto magnitud 8.1 33 horas antes en Concepción, ¿o no? Exactamente, exactamente. A eso me estoy tratando de ilustrarlo con varios casos, con un caso más cercano que el del 60, pero es la misma situación. Hoy día, por ejemplo, estábamos hablando de Japón, pero si nos vamos al norte chileno, donde de alguna manera sabemos de las tres componentes de la predicción, sabemos dos. Sabemos las secciones donde debiéramos esperar un sismo, sabemos aproximadamente la magnitud de los sismos que podemos esperar, lo que no sabemos es el cuándo. Trasladamos ese conocimiento y experiencia a lo que fue Valdivia, pongámonos en el año 60, vamos hacia atrás, con ese sismo que fue un precursor de alguna manera, hoy día estaríamos tomando ciertas medidas preventivas para prepararnos. Si fuéramos Japón, el presidente se habría quedado en el país. ¿Me explico? Se entiende, se entiende. Y además que el aprendizaje que tienen los japoneses, ya podemos hablar también de la instrumentalización que tienen ellos, de los instrumentos me refiero, pero además la experiencia que tienen llevan a tomar este tipo de precauciones, porque hoy día escuchaba en un programa de la mañana en la televisión a un ciudadano chileno en Japón señalar que, bueno, le preguntaban ¿y qué en la práctica esto en qué se traduce en el diario vivir esta alerta? ¿Están llamando a hacer algo? ¿Ustedes están haciendo algo? Y dijo que en la zona que podrían ser más sensibles, con construcciones tal vez más antiguas, se le estaba pidiendo preventivamente a los adultos mayores una especie de evacuación preventiva por unos días, al menos por 7 días, si podían trasladarse a otros lugares. O sea, llegaron a ese nivel en la práctica, digamos, de cambiar un poco la rutina diaria a propósito de esta alerta. Claro, por supuesto, ahí lo que corresponde, lo que los japoneses hacen, considerando que además tienen una estructura de la población bastante avejentada. Entonces, es una fracción, y cuando uno dice ciertos adultos mayores, en el caso japonés en particular, es una proporción significativa de la población. Claro, claro. Y si además a eso lo trasladamos a nuestro caso, por ejemplo, estamos hablando de población de riesgo, niños, jardines infantiles, colegios, y en el caso japonés, tercera edad, sin lugar a duda que los pones o llevas todo a una condición de alerta. Nosotros, por ejemplo, tener agua acumulada, tener listas linternas. Estoy trayéndolo siempre al caso nacional, que es muy cercano a la situación japonesa. Ciertas agencias estar atentos con sus redes de comunicaciones, especialmente todos los servicios de primera respuesta, que son los más importantes en estos casos.
En el caso japonés, todas las plantas nucleares. Japón es un país que todavía tiene bastante una proporción significativa de energía nuclear en su matriz de generación. Entonces, también hay que tomar una precaución, dado los antecedentes. Y yo pienso que en el caso particular del primer ministro fue un acto político de dar el ejemplo. De alguna manera, cómo ser convincente con la medida es, bueno, yo soy el primero en quedarme. Claro, Y eso le da fuerza a una medida inédita. Hay que partir de esa perspectiva también, es una medida que no había ocurrido antes. claro, claro. Ahora, se ha dicho mucho respecto de la tecnología que tiene Japón, sin duda que es de las más avanzadas en el mundo. Algo de eso han venido a presentar aquí a nuestro país en cooperaciones técnicas que se han señalado y se han publicitado varias veces. Recuerdo por allá por el 2011 o el 2019 proyectos de esa naturaleza que dicen relación con una medición a través de sensores bien sofisticados que se colocan en el suelo marino. ¿Qué tan extendido lo tienen japoneses respecto de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, para hacer una cierta medición y tal vez tener información, datos a primera mano ante una eventualidad, Pablo? Sí, a ver, efectivamente Japón tiene, es líder en tecnologías, pero muchas de esas tecnologías en la práctica son hipótesis de trabajo. Me refiero a que yo puedo tener algo así, lo voy a poner muy en simple, audífonos en el fondo marino que permiten detectar pequeños movimientos, sensores que tienen mayor capacidad de dar cuenta de movimientos muy pequeños, entonces te permite a ti entender un poco con mayor precisión la existencia de movimientos de las placas, que finalmente es lo que desencadena un terremoto. Ahora, dicho eso, aún así, no es factible decir, mira, estoy escuchando, estoy sintiendo movimientos, pero no puedo con eso aún decir viene un terremoto más grande. Todavía no se puede. Lo que es, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos muchos menos sensores, obviamente, pero en la práctica ¿Mm? la sensibilidad nuestra es menor porque tenemos menos instrumentalización a lo largo de nuestra costa que la que tiene Japón, pero a la hora de hacer predicciones no estamos tan distintos. A eso quería yo llegar, dado que son hipótesis de trabajo, son formas en que yo creo decirlo. Hay un conjunto importante de investigadores trabajando en la forma de predecir cambios en la estructura magnética superficial del planeta, eh, movimientos, micromovimientos, sonidos que buscan anticiparse. Desplazamientos, ¿te acuerdas un terremoto que hubo en México donde de alguna manera dijeron, oiga, se pudo predecir esto? ¿Por qué? Porque lograron emitir una alerta 2 minutos antes o 1 minuto y medio antes. Pero eso es por la velocidad de desplazamiento de distintas ondas, es algo que conocemos. No tiene no es un gran hallazgo aún que permita predecir. El día que se puedan predecir los terremotos, yo te puedo garantizar que lo vas a ver el mundo entero. Ya, perfecto. Pero sí lo que permite esa tecnología o ese sembrado de monitoreo en la zona cercana a la zona de subducción, donde se juntan las placas, ¿no? Una se hunde con la otra, sí en Japón lo que permite es tener unos segundos la información cuando se produce un gran evento de ser transmitido a la población. Tenemos esos ejemplos de las alertas que aparecen en la televisión digital, de que se va a producir y son segundos antes que eventualmente también pueden servir para buscar un resguardo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hay veces que nosotros en este caso estamos en deuda en capacidad de información a la población. Eso sí que sí. Ahí quizás yo no capté bien lo que tú me estabas planteando, pero sin lugar a duda, en el caso japonés hay una estructura de tanto de sensores como de toma de decisiones que permite transferir rápidamente y de manera precisa la información instrumental a la ciudadanía. Eso es un camino que acá es muy largo, puede tomar casi horas.
acá en el caso chileno. En el caso japonés automático y se levanta una alerta y se dirige a la ciudadanía de manera tal que haya un resguardo. Eso absolutamente de acuerdo. Y ahí nos llevan un siglo o 50 años de ventaja, sin lugar a dudas. Nosotros ahí tenemos camino que recorrer como país en términos de, mira, tengo el antecedente, tomo la decisión e informo la decisión. Una decisión, no cuatro decisiones distintas Claro. que generan temor, inseguridad, incertidumbre y falta de confiabilidad al final, que es lo peor que nos puede pasar. Alguna vez alguien me dijo, no sé si está en lo cierto, ¿no? Que en todo caso, si comparaba uno ese sistema con el nuestro, igual podría tener diferencia en cuanto a una respuesta con tiempo que permitiera una alerta a tipo japonés, porque la distancia nuestra desde las zonas urbanas hacia la zona de las placas, la zona de subducción, era más corta en nuestro caso que en Japón. Eso es cierto, ¿no? Es decir, las ondas, estamos tan cerca que el tiempo igual, aunque tuviésemos la tecnología, sería menos que el de japonés para poder dar una información anticipada. Sí, eso es bastante cierto, porque básicamente nuestra zona de subducción, que se llama, que es donde la placa de Nazca choca la placa sudamericana y se sumerge, está directamente en el fondo, voy a poner un ejemplo ridículo, pero si nos paramos en la costa veríamos la fosa de alguna manera. Por lo tanto, la Ya. distancia que recorre desde la onda sísmica, desde el lugar de fractura, desde el lugar de movimiento a la población es muy corta, es muy cercana. En el caso japonés y el caso mexicano que mencionaba anteriormente, son distancias más largas y por lo tanto el recorrido que hace la onda sísmica es más largo y en consecuencia demora algunos segundos o algunos minutos más en llegar. Aquí estamos hablando de segundos y minutos, no estamos hablando Sí, de horas ni mucho menos. sí. La otra cosa, Pablo, es que ante la eventualidad, ya que ocurriese un megaterremoto en Japón, la preocupación siempre es cuál es la afectación que podría tener a nuestro país. Uno piensa de si esa signo de tan grande magnitud podría generar un tsunami también en las costas chilenas, pero la autoridad, a raíz de esta situación y de lo que se ha conversado en estas últimas horas, ha señalado que de producirse un evento así, habría tiempo suficiente para poder tomar con anticipación medidas que fueran necesarias por el tiempo que demoraría en provocarse una situación como esa. Está cuantificado más o menos, ¿no? Sí, está bastante medido, hay tanto experiencias como medidas. Estamos hablando de, voy a dar un rango amplio, 18 o 22 horas es lo Ya. que se demora la onda superficial oceánica de ola, el tren de ola, en llegar desde Japón hasta acá. Nosotros le mandamos a Japón en el año 60 también un tsunami que mató en Japón más de 100 personas, entre 100 y 150 personas, 115 creo que son. Entonces es efectivo, un sismo fuerte allá o acá, un terremoto, genera efectos cruzados, sin lugar a dudas. No hay que desmerecer esos efectos cruzados porque estamos hablando de que pueden llegar olas de 2, 3 metros acá, olas de tsunami, no son olas de marejada. Entonces, son olas que van a inundar puertos, van a inundar todas las ocupaciones del borde costero, eventualmente pueden cobrar una vida. Entonces, tenemos 20 horas para prepararnos, que en el caso chileno, por lo que hemos visto frente a emergencias, no pareciera no ser tanto en términos de cómo nos preparamos, cómo reaccionamos. Y viene mi pregunta, que la dejo planteada, es, si ocurre en 2 minutos más el terremoto en Japón y tenemos 20 horas para prepararnos, ¿qué hacemos primero, qué hacemos segundo y qué hacemos tercero? Eso yo creo que es un proceso que hay que pulir Mm, aún aquí, mm. para que no se produzca el caos, sino más bien se produzca el proceso. Interesante. Bueno, y por eso es que hay que conversar estas cosas, desmitificarlos, saber en qué están, tener los datos a mano, educar a la población y detenernos un tiempo para poder conversar y colocarlo en su contexto. Esa es la idea y por eso, Pablo, como siempre, muchísimas gracias por cooperar con nosotros. ¿Ah? Que estés muy bien, un abrazo. Listo, de nada, que tengan un buen día y atentos a las informaciones. Ah, Saludos. por supuesto. Nos vemos. Chao, chao. Pablo Oces, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Le recordamos que